Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora del día en la que se estén conectando. Vamos a comenzar esta reseña del libro que vamos a estar leyendo en los siguientes videos. Y en este caso estamos hablando de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos, que es un escritor y político venezolano, nacido el 2 de agosto de 1884 en Caracas, Venezuela. Nació en una época de guerras civiles. Era un clima muy hostil, social y políticamente hablando. Sin embargo, en su familia, en el seno familiar, su padre era un católico ortodoxo, amante de la paz, la tranquilidad, las normas y enemigo absoluto de expresar públicamente sus opiniones políticas y sociales. Un hombre, podemos decir, que se mantenía al margen. En este clima, sobre todo en este clima familiar, crece el pequeño Rómulo Gallegos. Sin embargo, en 1905 ingresa en la facultad para estudiar Derecho. Y aquí todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque estando en la facultad, él hace amistad con un grupo de 4 chicos con los que continúan siendo amigos luego de abandonar la facultad en ese mismo año. En realidad no se sabe muy bien por qué abandonó la facultad, al parecer ciertas discrepancias con algunos de los catedráticos, pero lo cierto es que ese mismo año de 1905 abandona la facultad, pero le quedan amigos. Y con estos amigos se juntaban, conversaban, debatían acerca de la sociedad, acerca de la política, acerca de todo lo que estaba sucediendo en Venezuela en esos años. Y aquí es el despertar social y político, de la conciencia social y política de Rómulo Gallegos. Eso es lo importante. Y él mismo lo expresa en Una pasión en la vida, en 1949, y lo voy a leer porque quiero decirlo con las palabras exactas de Rómulo Gallegos. No hay manera de expresarlo que sea más perfecta que las propias palabras de este gran autor. Y él dice: éramos 5, y a todos se nos ocurría imaginar, como a todos los jóvenes les acontece, que con nosotros comenzaba un mundo nuevo, originalísimamente nuestro, donde ya sí valía la pena vivir. Y ya teníamos sustancia de sensibilidad para nuestro dolor de patria. ¿Qué frase en un joven? Ya teníamos sustancia de sensibilidad para nuestro dolor de patria. Bien, llega el año 1909. El general Castro, que era entonces el caudillo gobernante, estaba muy enfermo, muy mal de salud, y cede el poder a su segundo al mando, que era el general Juan Vicente Gómez. Con este hombre, las esperanzas del pueblo venezolano de que por fin podría llegar la democracia se desvanecen. Porque Juan Vicente Gómez, el general Juan Vicente Gómez, se mantiene en el poder durante 27 años. Sí, como lo escucharon, 27 años. En ese mismo año, Gallegos, con sus amigos, o sea, estamos hablando de 1909, Gallegos y sus amigos fundan La Alborada, una publicación con ese nombre. Lo están diciendo todo. Estaban esperando justamente un renacer, algo nuevo, algo diferente, que lamentablemente no sucedió. Pero vamos a esto. El primer número de La Alborada apareció el 31 de enero de 1909. Comenzó como una revista literaria, pero hubo uno solo de los 5 amigos que se mantuvo en esa línea de lo literario. El resto se fue, podemos decir, para el lado social y político.
se comprometió mucho el resto de los compañeros, entre esos, por supuesto, Rómulo Gallegos, con lo social y con lo político y con el sufrimiento del pueblo. Y esta es la razón por la cual esta publicación solo pudo llevarse a cabo, podemos decir, durante 8 números. Y el 28 de marzo de ese mismo año, 1909, o sea, del 31 de enero al 8 de marzo, 28 de marzo, perdón, desaparece. 28 de marzo de 1909 es la última publicación de La Alborada. Pero es algo muy importante. ¿Por qué? Porque este es el inicio de Rómulo Gallegos como escritor. No es un dato menor, porque su narrativa es fiel expresión de sus ideas sobre la realidad venezolana y de sus propuestas para mejorar la situación social. Un traguito de té y continuamos. Bien, en 1927 visita por primera vez los llanos venezolanos. Hasta entonces había vivido en la ciudad. Se va al llano. ¿Y cuál es la razón de irse al llano? Que estaba planeando una novela que iba a titular La Casa de los Cedeño, ubicada justamente en los llanos. Pero una vez que llegó allá, que vio el llano realmente, que trató con la gente, conoció al llanero, al verdadero habitante del llano venezolano, abandonó absolutamente esos proyectos y la Casa de los Cedeño nunca vio la luz. Nunca vio la luz. Lo que sí vio la luz fue una nueva publicación, un nuevo proyecto que inició justamente luego de conocer el llano venezolano y la gente. Y ese proyecto es Doña Bárbara, publicada en 1929, 2 años después. Con esta novela, Gallegos encuentra su mejor modo de expresar el conflicto de la sociedad venezolana en los términos ya consabidos de civilización y barbarie. Cuando hablamos de civilización y barbarie, al menos en Argentina, donde yo vivo, pensamos enseguida en Sarmiento, que por allí habló mucho de civilización y barbarie, pero con una idealización de lo que es la civilización y demonización de la barbarie, ¿no? Y como que la barbarie hay que destruirla, y Rómulo Gallegos tiene una visión completamente diferente, y en el transcurso de la lectura de esta novela nos vamos a ir dando cuenta. Aquellos que no conocen la novela y quienes ya la conocen, bueno, disfruten el placer de escucharla nuevamente. Rómulo Gallegos decía, al hablar de civilización y barbarie, en realidad él tiene una visión más redentora. Él piensa que la barbarie debe ser civilizada. Con esta novela, decía, encuentra su mejor modo de expresar el conflicto de la sociedad. Y el éxito de Doña Bárbara fue, podemos decir, una causa indirecta de que Gallegos entrase en la política profesional. Y esta parte se la voy a leer directamente del prólogo de este libro, que fue escrito por José Carlos González Boiso. Y él justamente cuenta esto. Dice: el éxito de Doña Bárbara fue causa indirecta de que Gallegos entrase en la política profesional y de que tuviese que adoptar una de las decisiones más difíciles de su vida. Los hechos ocurrieron del siguiente modo, tal como los relata Liscano. Juan Vicente Gómez, recordemos que era quien estaba gobernando, quiso leer esta novela. Bueno, lo de leer es un decir. En realidad él no la leyó directamente, se privó, podemos decir, del placer de leerla, y le dejó eso en manos de alguien más.
Bueno, quiso leer, decíamos entre comillas, esta novela, en parte porque un familiar la había elogiado y en parte porque unos intrigantes le habían susurrado al oído que estaba escrita contra él. Un mediodía, en Las Delicias, su secretario, doctor Rafael Requena, de quien tengo directamente esta anécdota, se la empezó a leer. Esto lo cuenta Liscano, recordemos. Gómez se dejó ganar por la pasión del libro. Cayó la tarde. Requena propuso seguir la lectura el día siguiente. Gómez protestó, hizo avanzar su automóvil y prender los faroles a cuya luz Requena prosiguió la lectura hasta el final de la obra. Una vez concluida, dijo simplemente: esto no es contra mí, porque es muy bueno. Esto es lo que deben hacer los escritores, en lugar de estarse metiendo en revoluciones pendejas. Ya voy a continuar la lectura, pero hagamos una pausa. Obviamente no entendió la obra. Pero bueno, podemos decir también, para no ser tan duros con Juan Vicente Gómez, aunque se lo merece de alguna forma, que no entendió, no se dio cuenta de que realmente sí era una crítica a su gobierno y a todo lo que estaba pasando en Venezuela en ese entonces. Y él no se dio cuenta por la pluma magistral de Rómulo Gallegos. Nada más, ustedes tendrán oportunidad ya de darse cuenta. Si no se la han dado ya, repito, y ya conocen la obra. Ojalá que así sea. Continuemos entonces. Las reticencias de Gómez hacia Gallegos desaparecían ante el prestigio del escritor. Casi inmediatamente se le proponía como senador por el estado de Apure a Gallegos, y Gallegos no tuvo el valor para renunciar en aquel momento, lo que hubiera significado enfrentarse al dictador. Ya sabemos lo que pasa en ese entonces cuando uno se niega. La situación no podía ser más desasosegante para Gallegos. Los hechos se sucedían con rapidez. Según comenta Liscano, Gallegos conoció los rumores de que Gómez pensaba en él para ministro de Educación. El cerco se estrechaba y un paso más por parte de Gallegos iba a significar la colaboración con el régimen dictatorial, contra lo que justamente estaba él. Un hombre íntegro, recto como Gallegos, estaba en contra de cualquier dictadura. La única salida digna era el camino del exilio. Algo que había evitado porque pensaba que para reformar el país había que permanecer en él. Su cauteloso proceder público no le había servido de mucho. El día 4 de abril de 1931 se exiliaba voluntariamente y desde Nueva York mandaba su renuncia como senador. El Congreso acababa de enmendar la Constitución para que Gómez pudiese ser presidente constitucional. Gallegos encontró así la excusa para hacer público su enfrentamiento con Gómez. Por fin, Gallegos se liberaba de lo que creo puede denominarse su complejo conciliador. Bien. Recién en 1936 puede regresar a Venezuela. Gómez había fallecido en diciembre del 35, pero su vuelta a Venezuela fue la de un triunfador, como se lo merecía. Y el recibimiento fue apoteósico. El general López Contreras es designado presidente y ante las manifestaciones de los estudiantes decide poner fin a la era gomecista. Finalmente, se inicia el reformismo y Gallegos es nombrado en abril ministro de Instrucción Pública, cargo al que renunciaría en junio de ese mismo año porque recibió ciertas presiones de los conservadores católicos. La política... Un momentito, otro traguito de té y ya continuamos.
Les decía que la política absorbe a gallegos en detrimento de la literatura. Y a partir de 1937 su mundo es precisamente el de la política. En 1941 el Partido Democrático Nacional lo propone como presidente, pero es algo más bien simbólico, ¿no? Debido a que justamente las cámaras tenían prácticamente todos los votos, así es que era imposible que Gallegos ganara, por eso digo que era algo simbólico. Sin embargo, en ese mismo año se funda un nuevo partido, Acción Democrática, del que Gallegos va a ser el primer presidente. Y en 1947, en las primeras elecciones libres de Venezuela, Gallegos es elegido presidente de la nación. Toma posesión del cargo el día 15 de febrero del 48, pero en noviembre de ese mismo año un golpe militar lo derroca y nuevamente debe exiliarse. Esta vez en primer lugar en Cuba y luego en 1949 en México. Este exilio duró 10 años. Recién en 1958 puede regresar a Venezuela. Luego de que los motines y la abstención del ejército obligaran al general Marcos Pérez Jiménez a dejar el poder. Así es como regresa a Venezuela nuevamente, no vuelve a incursionar en política, ya no se va a dedicar a eso. Y el 5 de abril de 1969, 10 años después, fallece en Caracas. Ya dije algo con respecto a esta obra, a Doña Bárbara, pero es bueno dar algo más con respecto a su contenido sin llegar al spoiler. Doña Bárbara es una historia, como ya dijimos, sobre el llano venezolano. Y por eso acá tiene gran importancia las historias de ambientación. Ustedes desde el primer capítulo van a ver esas descripciones tan detalladas, tan bellas y tan claras, en las que uno se interna realmente en el llano venezolano mientras está leyendo esta novela. La ambientación es impecable, pero además de recrear el paisaje y por supuesto también las costumbres de la región, porque también allí hay unas descripciones increíbles con respecto a las costumbres de los llaneros, plantea un conflicto ideológico, como dijimos, entre lo que era la civilización y la barbarie. Y de este modo aparece la historia de Santos Luzardo, el personaje central de esta obra, si bien se llama Doña Bárbara, pero el personaje central es Santos Luzardo. Santos Luzardo, la historia de él es la del reencuentro con sus orígenes familiares. Por supuesto en tierras del llano, también su cruzada contra la barbarie y su apostolado civilizador, porque ahí es donde está el quid de la cuestión. Estamos hablando de civilización y barbarie, pero estamos hablando de civilizar la barbarie. Estamos hablando de un apostolado civilizador de Santos Luzardo en esta novela. Y también, por supuesto, el nacimiento de su amor, un sentimiento muy amoroso, muy dulce y muy lindo por Marisela. Ya va a aparecer Marisela. Además está la historia de Doña Bárbara. La historia de Doña Bárbara es la de una venganza, pero también la de un amor. Y van a ver desde casi al comienzo de la novela, al capítulo 3 de esta novela, que si bien Doña Bárbara es un personaje terrible y desde el primer capítulo te lo pintan como una persona terrible, tremenda. De hecho, el capítulo 3 se titula, ya se los adelanto, La devoradora de hombres, porque así la llaman a Doña Bárbara. Hay también cierta empatía
del autor por esta mujer, por doña Bárbara, luego de conocer su historia, de saber y de contarnos su historia. Y eso ya lo vamos a ver también. Y también es la historia de Marisela. Pero Marisela es la historia de una heroína romántica. Y aquí vamos a dejar. ¿Por qué? Porque si sigo, les voy a spoilear la novela y no es la idea. La idea es que ustedes, al ir escuchando los diferentes capítulos, se vayan adentrando en este maravilloso mundo del llano venezolano, conociendo a estos personajes, enamorándose de cada uno de estos personajes, incluida doña Bárbara, y disfrutando, sobre todo disfrutando de esta hermosa literatura latinoamericana, única, bella, increíble, de la mano de Rómulo Gallegos con doña Bárbara.